Noel y Loretta nos escucha, nos encanta escuchar esas verdades. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Está bueno estar aquí con ustedes, recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Ya menos aquí, ¿verdad? Faltan pocos días para esa celebración especial que hemos estado preparando durante todo el mes. ¿Lo pueden creer? ¿Estás con ganas de Navidad? En nuestra cultura, la Navidad tiene un ambiente especial. Es emocionante, hay música alegre, las películas, tenemos el clima frío y podemos simplemente estar con familia y amigos. Y es bueno poder disfrutar el espíritu navideño, pero que lo más deberíamos disfrutar es el significado de Navidad. Entonces, ¿qué es el significado de Navidad? Charlie Brown, exasperado, echó su cabeza para atrás y puso sus manos para afuera y demandó y gritó: "No hay nadie que sepa de qué se trata Navidad". ¿Quién podría olvidar la respuesta que recibió Linus, el niño que llevaba una manta y se chupa el dedo, cuando recitó la historia del nacimiento de Cristo, el capítulo 2 de Lucas? Nos cuenta el significado de Navidad cuando el ángel le dijo a los pastores en Lucas 2:10: "No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran gozo para todo el pueblo, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor". Lucas nos dice que ha nacido para nosotros un Salvador. La Navidad es un nacimiento. En Navidad celebramos el nacimiento de una persona importante, Jesucristo. Pero no podemos pasar por alto el hecho que este nacimiento ocurrió de manera sobrenatural, sino uno de los elementos clave de la historia de Navidad es el nacimiento virginal. La famosa profecía navideña de Isaías 7:14 dice: "Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: un virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá el nombre Emmanuel". El nacimiento virginal, según los teólogos, es la enseñanza bíblica de lo que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María por obra milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Es decir, el niño de Navidad no fue concebido de manera normal, con una madre y un padre. El nacimiento virginal del Cristo es una doctrina fundamental de la fe cristiana. ¿Pensaste mucho en el nacimiento virginal? Está arraigado en esta antigua confesión de la fe, el credo de los apóstoles, que dice: "Creo en Jesucristo, que fue concebado por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen". Está también arraigado en nuestros cantos, en Noche de Paz, en la Virgen, cantamos la Virgen Madre y Niño que está alrededor de ella. Para cristianos, el nacimiento virginal de Cristo es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Pero sin embargo, hay unos que niegan lo milagroso. El nacimiento de Cristo de una virgen es un ejemplo del escándalo sobrenatural del cristiano. Algunos sugieren que el nacimiento virginal no se basa en hechos históricos, sino en historias paganas de nacimientos sobrenaturales que fue tomado de mitos y religiones del mundo. Los escépticos han afirmado que la doctrina es una invención de la iglesia primitiva para dar evidencia de la deidad de Cristo, por lo tanto, una suposición falsa.
Unos teólogos liberales cristianos han negado este milagro pensando que necesitaban salvar el cristianismo de la vergüenza de creer una afirmación sobrenatural tan escandalosa. Unos dicen que nomás fue una nomás fue estos teólogos están tratando de hacer paz con el mundo para que estos teólogos liberales no lo afirman. Bueno, entonces, ¿dónde surgió esta idea del nacimiento virginal y por qué nos interesa tanto, especialmente durante Navidad? Eso es porque la Biblia lo enseña, específicamente el Antiguo Testamento. Cuando queremos escuchar las historias de Navidad, como lo cuenta Linus, buscamos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, pero no debemos de tener cuidado, no pasar por alto el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento que nos prepara para su venida. Es como una historia de fondo. Como en muchas historias o de películas, siempre hay un fondo de un carácter. Eso nos da una explicación lo que vimos en las películas o en un libro. Entonces, el Antiguo Testamento es la historia de fondo del drama de la redención, tal como se desarrolla el Nuevo Testamento, donde Dios nos ha planeado de redimir el hombre pecado. Las historias del fondo siempre establecen lo que es importante. Y es importante que conozcamos el Antiguo Testamento para que tengamos las expectativas correctas de lo que significa de la venida de Cristo. Necesitamos tener la esperanza correcta de lo que la Navidad logra. Durante los últimos domingos de diciembre hemos estado centrados nuestros pensamientos de Navidad, no mirando las historias del Nuevo Testamento, sino de las profecías del Antiguo Testamento. En parte 1 vimos la inicial promesa, donde Dios declaró en Génesis que iba a traer Satanás enviado la descendencia de mujer para aplastarlo. Él anunció en la segunda parte, el profeta Isaías añadió esa promesa que deberíamos esperar la llegada del príncipe. Y en parte 3, el profeta Miqueas predicó que el niño rey nacido debería describiendo el lugar donde era su llegada. Y esta mañana en la parte 4 veremos el propósito de la venida de Cristo cuando observamos una profecía casi 700 años. El nacimiento, vamos a verlo en 3 partes. Quiero les mostraré el nacimiento virginal que fue predicado de la profecía que se cumplió en la historia, y por eso esta verdad es fundamental para la fe. Y viendo esto le ayudará a su corazón se maravilla de la bondad de Dios al planificarlo todo, de la fidelidad de Dios al llevarlo para todo a cabo, para que puedas ser salvo. Primero, el nacimiento virginal anunciado. Vayan al libro de Isaías, capítulo 7. El libro de Isaías contiene la predicación del profeta Isaías al sur del pueblo pecador de Dios, la nación de Judá. La nación de Judá fue liderado por el malvado y idolatría rey Acaz. Judá estaba en ruinas moral y espiritualmente. Necesitaban la ayuda de Dios, sin embargo, recurrieron a todas partes y a la cualquiera otra menos a Dios. En ese momento la nación enfrentó una amenaza militar de otras naciones. Una fue el rey Rasán de Aram y el otro el rey Peca de Samaria, es decir, el reino del norte de Israel. Entonces
el rey sur de Judá iba a ser atacado de otra nación. Entonces los reyes alinearon sus ejércitos alrededor de Jerusalén, la intención de aterrorizar la ciudad y reemplazar al rey de Judá. Isaías 7:2 nos dice que había pánico en Jerusalén. Cuando Acaz oyó que los ejércitos estaban invadiendo la ciudad, leemos, su corazón y el corazón de su pueblo se entremecieron como se entremecen los árboles del bosque con el viento. El pueblo de Dios estaba a punto de caer, pero no podía. ¿Qué diría eso acerca de Dios? Además, Dios prometió que un hijo de David siempre estaría en el trono. Entonces la reputación de Dios estaba en juego. Su pueblo estaba en amenaza, pero Dios no esperó a un llamado. Él no esperó el llamado de los pecadores. Él va atrás de los pecados. Dios, que es el misericordio, les envió un profeta, Isaías, para advertirles, para predicarles y prometerles. Isaías llama al rey Acaz a confiar en Dios para recibir protección. Dios declara que este intento de invasión no tendrá éxito. El rey no debe de temer miedo. En versículo 4 dice, cuídate y ten calma, no tengas ni desmaye tu corazón ante estos los tizones humanos. No te preocupes de ellos, dice el Señor. Dios dice, Él lo va a hacer, pero dice que Ahaz necesita confiar en Él. Y si Él nos da esas promesas sobre la nación esas dos naciones no van a atacar o va a ganar contra Jerusalén. Pero aquí al final, en Isaías 7:9 dice, si no crees, de cierto no permanecerás. Dice, yo te voy a proteger, pero tú debes de confiar en mí. El problema no era los enemigos, era Dios. Porque para ver a estos momentos, Isaías, Acaz iba a perder. Pero dice, si no vas a creer, tú no vas a permanecer. Es que decir, la línea de Dios va a durar, pero tú, Acaz, no vas a ser. Mira a versículos 10 y 11. Y el Señor habló de nuevo a Acaz, pida para ti una señal del Señor tu Dios que sean tan profundo como el Seol. Pero Acaz respondió, no perdiré ni tentaré al Señor. Está diciendo, te daré una señal para convencerte. Tú dime, alta como el cielo, profunda como la tumba. Pero Acaz, como una humildad no verdadera, una falsa humana, no lo voy a hacer, no voy a... en versículo 13 dice, ese es Isaías, dice, hablando por el Señor, escuchen ahora, casa de David. Oigan ahora, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Mire, escuchen la casa de Dios. Acaz era parte de la línea de David, que entonces cuando Isaías está hablando a casa, está hablando a casa de Dios, está hablando pasando. Ahaz se negó a escuchar el mensaje de Isaías. Entonces Isaías da una profecía que nadie destruirá el pueblo de Dios ni la linaje real de Dios, pero esto es un problema para Acaz. Acaz es rechazado. La casa de David no. En versículo 14 es la profecía que leí antemano. En una parte es una malas noticias para Acaz, pero es buenas nuevas para el pueblo de ellos. Aquí en ese versículo 14, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal.
Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá un nombre, Emmanuel. Ahaz eres rechazado, pero la línea de David sí. Acaz caerá, pero el Mesías vendrá. Esa es la promesa que les da aquí. Y hay dos partes significadas en esa señal. Dice, una virgen dará luz y el niño tiene un nombre significado, es Emmanuel. El término hebreo, cuando hablan de virgen, unos dicen está hablando de una jovencita. El término hebreo se refiere a una jovencita, una mujer soltera en edad de casarse. Se refiere a una mujer joven que nunca ha tenido relaciones con un hombre. Ese es el término, virgen. En el contexto aquí que la virgen, una mujercita que no ha tenido relaciones con un hombre, esa mujer virgen va a estar con un niño o va a dar luz. Segundo, que este niño tiene un nombre especial, Emmanuel. No significa que la virgen debe llamar al bebé Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Significa que esa es la identidad del bebé. Vas a llamar a tu hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Significa que estas son tres cosas, que Emmanuel es Dios, que es humano y que está con nosotros. Y Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice que el gobierno reposará sobre sus hombros. Entonces aquí en medio del capítulo 9, en medio de una invasión inminente, Dios promete el Mesías para el pueblo. La casa de David será perseverada y vendrá al hijo culminante de David. Acá será reemplazado. Esta profecía responde a dos preguntas. Una, ¿cómo lo conoceremos cuando venga? Este rey ideal nacerá en una virgen para su pueblo. ¿Cómo será? Y los detalles son extraños y son pocos, pero su cumplimiento nos traerá la claridad. Su cumplimiento de esta profecía ocurre y lo que celebramos en Navidad, porque el cumplimiento de esta profecía es Jesucristo. Vayan ahora a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, especiando en versículo 18. Hay dos historias navideñas principalmente registradas en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas. Y aquí vemos en Mateo 18. Aquí comenzando en su relato de Jesús, Mateo anuncia cómo se produjo el nacimiento, pero también que el nacimiento fue milagroso. Y aquí dice, aquí es lo que yo estoy hablando de el Hijo de Dios. En 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, o sea, yo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí dice que su mamá María fue como un matrimonio. El tiempo es cuando un hombre fue a un tiempo este es como un periodo de compromiso, pero más formal y legal. Dice, antes de que María se casara con José, antes de que se concebieron esa unión, ella fue llamada por estar con hijo. Como puedes imaginar, a José no le gustó esta noticia,
perdón, el embarazo no se debió a José ni ningún otro hombre. Más bien dice que se fue hallado que estaba en cita como obra del Espíritu Santo. Como puedes imaginar, a José no le gustó esta noticia y tal vez le rompió el corazón pensar que lo estaba engañado. Y dice que en Mateo 1:19, José, su esposo, y su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en su secreto. José todavía quería enseñarle gracia. No lo entendía, pero no quería que fuera matada. Entonces la iba a mandar secretamente. Pero José se equivocaba por completo. El ángel aclara el nacimiento virginal de José. Observe cómo refiere a José en relación en Mateo 20. Pero mientras pensaba esto, José, en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David. Hay una conexión. No temas recibir a tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El ángel está conectando con la línea de David. Está como diciendo, si ves la genealogía, el ancestre, puedes ver a José a la línea de David. Y dice que este niño fue concebido por el Espíritu Santo. Otra vez el ángel está explicando aquí que el Espíritu Santo la engendró o la fecundó con este niño misteriosamente y milagrosamente. Dice, no temes tomar María como esposa. José va a ser el padre legal y va a adoptar a Jesús. Aquí José tiene una conexión con David. El ángel les dice qué nombre pondré al bebé. En Mateo 21 dice, y dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le llamarás Jesús. El nombre Jesús viene del hebreo Yeshua, o lo podemos decir Joshua. Yeshua significa o Yahweh salva. Entonces el ángel está diciendo que el niño que va a ser se va a llamar el Dios salva. Es lo que le vas a llamar. Que Dios, y dice, le vas a llamar esto porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo viene a ocuparse de nuestro pecado, de la culpa de nuestro pecado, la culpa y la vergüenza que hay de nuestras vidas. Jesucristo viene a ocuparse del dominio del pecado en nuestras vidas. Viene para ocuparse de las consecuencias de nuestro pecado y el juicio, la condenación sobre nosotros. Jesús viene y nos limpia y nos libre y nos rescata. La Navidad es el anuncio de una misión de rescate. Y por Él podemos ser salvos a través de la simple confianza en este único Jesús. Versículo 22, y todo esto sucedió, eso es Mateo, todo sucedió para que cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de la profeta, diciendo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán un nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Otra vez, Mateo 1:23 no significa que deben llamar al bebé Emmanuel, pero esa es su identidad, es Dios, es hombre y es con nosotros.
Hay una técnica que autores utilizan a veces para escribir una historia. Se llama autoinserción. La autoinserción es cuando los autores se incluyen a sí mismos en sus propias historias, ya sea de forma explícita o en formas apenas disimulada. Es una especie de cameo en su propia obra de arte. Stan Lee aparece representando como el mismo de diferentes cómicos y películas de Marvel en lo que él se entra en sus mismas historias. Y en lo que respeta a Dios, el gran autor, en lo que se respeta a Dios, el gran autor se incluyó a sí mismo de la historia de la redención para morir por nosotros en la cruz y para salvar a su pueblo de sus pecados. Y no lo hizo nomás para hacer una apariencia, pero Él se puso en sí mismo para ser el héroe de la historia. Jesucristo no quiere agarrar el crédito, quiere agarrar todo el crédito. Entonces Dios con nosotros es la señal para la casa de David. Y Dios no va a abandonar su pueblo. Va a estar con su pueblo. Este aquí es Dios, es la regresada dramática para su pueblo. Y dice Dios con nosotros, no Dios contra nosotros. Está con nosotros. Está lleno de gracia y la promesa de salvación. Y el Dios trascendiente y distante se convierte en Dios inmanente y cercano. Como alguien dijo, porque no podemos ascender a Él, ese desciende a nosotros. Versículo 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le habría mandado y tomó como consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y puso por su nombre Jesús. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Nos da el fondo. Y mientras que el Antiguo Testamento nos da el fondo, nos da pedazos y hasta que agarramos otro pedazo. Y aquí la promesa, las promesas se están poniendo y aquí vemos el cumplimiento en Mateo. Empezando en Génesis, primero establece la promesa y nos dice que el Salvador vendrá de una mujer. Nuestra pregunta entonces, ¿cuál mujer o qué mujer? Y si Isaías añada a esa promesa y nos dice que el Salvador vendrá de una mujer virgen, nuestra pregunta entonces, ¿cuál mujer virgen? Y el ángel viene y se acerca a José, que está comprometido con María, y responde todas nuestras preguntas diciendo, esta mujer virgen, María. El nacimiento virginal fue predicho y cumplido. Esa es la narración, la historia. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué eso es fundamental? ¿Por qué va a ser muy importante? ¿Por qué vamos a decir si no hay Navidad sin el nacimiento virginal? No nomás Dios es un buen hombre que nos enseñó cosas buenas y dio su vida y dio su sacrificio como un ejemplo. ¿Eso no es suficiente? ¿Qué es la significación del nacimiento virginal? El nacimiento virginal es fundamental, importante para la fe cristiana. Déjame darte 5 razones. 1. La Virgen fundamental prueba la exactitud de las Escrituras. Dios es un Dios que hace promesas y que las cumple. Dios no es un mentiroso. Él planeó, prometió y luego cumplió su profecía a través de Cristo. Si la Escritura está equivocada en este punto, entonces ¿por qué vamos a confiar en otros pasajes?
¿Por qué lo confiamos? Que cuando nos dice registra otros sobrenaturales cuentos como la resurrección de Cristo. Esto es creíble. La escritura es coherente. Promete, complete y lo cumple. Jesús es el Emmanuel. El Hijo de Dios nació de una virgen descrito en el Nuevo Testamento antes y cumple las promesas del Antiguo Testamento. Si las escrituras no son verdaderas y están llenas de promesas vacías y noticias falsas, estamos perdidos y no podemos ser salvos. El nacimiento virginal prueba la veracidad de las escrituras. Número 2, demuestra la gracia sobrenatural de Dios. La humanidad se encuentra en un estado de muerte espiritual y la separación debido a nuestro pecado. Pero Dios es un Dios salvador. Dios no espera para que el hombre se salve a sí mismo. No puede. Dios provee los medios de salvación por su propia gracia soberana. Las Escrituras nos dicen que Dios que abre el vientre y cierra el vientre. Como más el nacimiento virginal, que el surgimiento de Jesús en la tierra solo puede explicarse por el poder soberano de Dios. El niño que nace es un regalo de Él. La humanidad no puede producir un Salvador. Dios debe proveer uno para el hombre por su gracia. Entonces el nacimiento virginal es un recordatorio que la salvación nunca puede venir de un medio del esfuerzo humano. Por lo tanto, para que alguien sea salvo, debe ser obra de Dios mismo. Pablo dice en Gálatas 4:5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que para recibir adopción como hijos. Si Dios no hubiera actuado soberanamente en gracia para salvarnos, estaríamos perdidos y no seríamos salvos. El nacimiento virginal demuestra la gracia soberana de Dios. Terceramente, el nacimiento virginal es importante porque mantiene la deidad de Cristo. Jesucristo no es simplemente un gran maestro, que aunque sí es el gran maestro de todo el tiempo, no nomás, o ser angelical, cantamos de lo que es el rey de ángeles. Jesucristo es el divino mismo, es Dios mismo. Como el Evangelio de Juan le dice que es el verbo, y el verbo hecho carne. Siempre ha existido como la segunda persona de la Trinidad. Si Jesús nomás es un hijo ilegítimo de María, entonces obviamente no es Dios, nomás es simplemente que si fue de José y de María, no es Dios. Y si esto es correcto, entonces las promesas de Jesús son falsas y entonces eso significa que nosotros estamos perdidos. Como el Hijo de Dios tenía que tener una entrada maravillosa y milagrosa. Eso no significa que él nomás fue un hombre y luego después se hizo hombre. No, el nacimiento virginal es un evento sobrenatural. Y el nacimiento virginal mantiene la deidad de Cristo. Número 4, nacimiento virginal afirma la humanidad de Cristo. En un esfuerzo por exaltar la deidad de Cristo, a veces ignoramos la humanidad de Jesús, pero esto no está bien. Jesús era realmente un hombre. Él, de hecho, nació, de hecho, se convirtió en uno de nosotros. Estuvo sujeto a hambre, a sed, a fatiga, a sufrimiento y muerte. Es el espíritu del anticristo, dice Juan, que niega que Jesús haya vino en carne. El nacimiento de Jesús le dio un cuerpo de carne. Jesús tomó su carne y sangre.
para quitar de en medio el pecado. Si no hubiera tomado carne, no podría ser uno de nosotros. Si no fuera Dios hecho hombre, no podría proveer redención para el hombre, que en realidad representará al hombre y apacigará a Dios. Pues que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Él puede reconciliar, unir al hombre con Dios mediante su muerte sustitutiva y resurrección física. El nacimiento virginal confirma su humanidad porque nació de una mujer y deidad, y su deidad porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nacimiento virginal asegura la salvación del hombre por medio de un Salvador sin pecado. John MacArthur, John MacArthur dijo: si Jesús no hubiera sido humano y divino, no habría evangelio. Número 5. El nacimiento virginal asegura la salvación del hombre por medio de salvación sin pecado. El nacimiento virginal es necesario para perseverar la humanidad sin pecado de Jesús. Sabemos que un niño nacido de una procreación humana normal y natural es pecador. Todos los que son seres humanos han heredado la culpa legal y una naturaleza moral corrupta de su primer padre, Adán. El primer padre, Adán. Un pecador humano sería incapaz de redimir a otros seres humanos pecadores. Necesitará un Salvador para sí mismo. Entonces la Biblia enseña claramente que el Hijo de Dios no tiene pecado. Hebreos 7:26 dice que Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. El ángel le dijo a María que Jesús era santo debido a la obra sobrenatural en María. Dice Lucas en 1:35 que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño será llamado Hijo de Dios. Ciertamente es un hijo, pero también es un hijo moral. De alguna manera misteriosa, a través del milagro del nacimiento virginal, Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán a través de José, pero también se salvó de la transmisión del pecado de su madre humana y pecadora, María. El nacimiento virginal es una única manera de explicar la vida perfecta y sin pecado que vivió mientras estuvo en la tierra. Un escéptico que negaba el nacimiento virginal le preguntó una vez a un cristiano: si te dijera que ese niño nació sin un padre humano, ¿me creerías? Sí, respondió el creyente, si viviera como vivió Jesús. El nacimiento si Jesús el virgen nacimiento nos asegura que tenemos un Salvador en Cristo. En su libro, la persona de Cristo, Donald Cleodard escribe: el nacimiento virginal está apostado a la puerta del misterio de Navidad, y ninguno de nosotros debe pensar en pasar de largo a toda prisa. En el umbral del Nuevo Testamento descaradamente sobrenatural, desafiando nuestro racionalismo, informándonos que todo lo que sigue pertenece al mismo orden que Él, y que si lo encontramos ofensivo y no sentido seguir adelante. En Navidad celebremos el nacimiento virginal de Cristo. Por el nacimiento de Jesús, que Jesús no es el fin en sí mismo. Los nacimientos son solo comienzos. Fue el comienzo
de la ejecución del plan de la redención de Dios. La salvación nos llega cuando tenemos fe en Cristo, como eso es un plan de la redención de hombres pecadores. Y la salvación viene a los que tienen fe en ese Salvador sin pecado. Y unos dicen que la fe nomás es, dicen, como un hombre dijo, la fe es un salto en la oscuridad, pero alguien dijo, es un salto hacia la luz, una decisión basada en evidencia. Si presentamos atención, el Antiguo Testamento nos prepara para esto con la evidencia de una historia del fondo. Jesús fue profetizado como la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente y fue proclamado como el príncipe de paz que vendría a gobernar el mundo. Incluso el lugar de su nacimiento, Belén, fue prometido y su propósito al venir de una virgen como Manuel para Dios con nosotros es salvar su pueblo de sus pecados. Representa simplemente el comienzo del cumplimiento de estas cosas. Entonces, en esta época debemos maravillarnos ante el misterio y la majestuosidad. Debemos dejarnos cautivar y cautivar para adorar, como nos dice la canción. Debemos de alzar al canto. La Virgen canta su nana. Alegría, alegría, porque Dios ha nacido, Cristo, el Hijo de María. Feliz Navidad a ustedes. Hay que orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu gracia soberana que nos trajo para nosotros y por nosotros para darnos salvación. Tú hiciste la palabra fiel y nos fuiste bondadoso para traer esa palabra. Damos gracias porque por el Jesucristo, por el hombre Dios que vino por una virgen. Te pedimos que esta vez podemos maravillarte verdaderamente hasta que ese día cuando mandes a tu Hijo a regresar como a nuestro Rey exaltado. Por medio de Cristo oramos. Amén.